Somos una voz que se levanta entre pueblos, ciudades y altar. Con pasión sembramos esperanza, porque Cristo nos llamó a anunciar. Cada paso lleva su palabra, cada onda un mensaje de amor. En el valle, la montaña y la plaza, su verdad resuena con fervor. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estamos estudiando desde hace un tiempo el tema o la serie titulada Eventos del Porvenir. Primero estudiamos las señales del fin que se están manifestando. Luego estudiamos el rapto de la iglesia. Luego estudiamos el tribunal de Cristo, donde todo cristiano va a dar cuenta de cómo vivió mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, lo que hizo. Y le decía que en el tribunal de Cristo todos los que participen es porque se salvaron, porque se fueron en el rapto de la iglesia. Luego de esto vamos a las bodas del Cordero. Vamos a durar 3 años y medio celebrando bodas. Y vamos a descender a final de la gran tribulación. O sea, mientras la iglesia está allá arriba, experimentando el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, aquí abajo se desata el infierno en la tierra, que es la gran tribulación. Algunos predicadores dicen que ya estamos viviendo la gran tribulación, pero cuando usted revisa la Biblia se da cuenta de que esos predicadores están equivocados, porque la gran tribulación no se parece a nada de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Va a ser un periodo de tiempo donde van a suceder cosas que nunca antes se han experimentado y después de ese día nunca más se volverán a experimentar. Por lo tanto, la gran tribulación no ha empezado si lo vemos desde la Biblia. Hay muchas escuelas de pensamiento, hay muchas personas que incluso se hacen maestros a sí mismos, que no son gente que tienen un fundamento bíblico, sino que dicen sus ideas y buscan Biblias, textos bíblicos para acomodar lo que ellos creen y justificar su punto de vista. Por eso es importante cuando se estudia la Biblia hacerlo con criterio, con las herramientas correctas y dependiendo del Espíritu Santo. Hoy hay mucho espíritu de confusión, hay mucha gente confundida, muchos hijos de Dios muy confundidos y necesitan claridad desde la Biblia. Este evangelio sensacionalista, este evangelio que apela a la emoción, cada vez está causando mayor daño porque se está supuestamente entrando en un avivamiento con muchas confusiones bíblicas. Y lo que viene de Dios y lo que Dios provoca no trae confusión consigo, viene a aclarar las cosas. Por eso el avivamiento que Dios va a levantar en estos últimos años es un avivamiento de la revelación de su palabra. Es un avivamiento donde la manifestación de su palabra va a ser expuesta a través de hombres y mujeres usados por el Espíritu Santo, maestros de la palabra, no personas que no conocen lo que están enseñando. Antes de entrar a esto sagrado, quiero compartirle las estadísticas. Últimamente, en estos últimos años, yo me he apegado mucho a las estadísticas para cuando las personas escuchen mi mensaje, pues puedan decir, bueno, lo que él está diciendo no le está tejiendo en el aire, sino que hay data, hay información que así lo muestra. Y Barna, que es uno de mis favoritos, el grupo Barna, para investigar cómo está la iglesia en la actualidad en los Estados Unidos de América, porque Barna se enfoca solamente en trabajar en esta nación, en hacer trabajo de investigación en esta nación, aunque he visto algunos estudios donde hablan de nuestra América Latina, pero refiriéndome a lo que está pasando en el mundo y partiendo de lo que Barna logró explorar aquí en los Estados Unidos en relación a la apostasía, voy a leer lo que Barna publicó hace un tiempo. Barna Group lleva años diciendo que el cristianismo en Estados Unidos está entrando en una crisis profunda de identidad bíblica. Aunque ellos no siempre usan la palabra apostasía en el sentido teológico, sí hablan de abandono de doctrinas bíblicas. Ojo, abandono de doctrinas bíblicas. Relativismo moral.
Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, los que llevan un tiempo en la fe y los que les gusta estar navegando por las redes sociales buscando predicadores. No sé si usted se da cuenta que se va a encontrar buenos predicadores en las redes sociales, pero también se va a encontrar otros que usted dice, ¿cuándo va a decir algo que diga la Biblia? O no se han dado cuenta de eso, que se está predicando de Cristo y muchos ni citan textos bíblicos, ni usan Biblia. Lo último que está sucediendo es que en las redes sociales usted se está encontrando supuestos profetas que ahora están revelando sueños. O sea, ya los brujos están perdiendo el trabajo. Ahora los cristianos le están haciendo la situación más fácil o más difícil a los brujos, porque ahora aparecen tipos que tienen un llamado de Dios, que ahora son especialistas en revelar sueños. Y la Biblia me enseña a mí de hombres que revelaron sueños, como el caso de Daniel, como el caso de José, pero la Biblia enseña que Dios provocaba esa confusión en reyes para darle una respuesta a ellos, para que ellos puedan ser promovidos en esos reinos, para Dios a través de ellos manifestar su favor. Pero hoy en día, lamentablemente, tenemos un cristianismo donde usted no ve un fundamento bíblico, donde usted ve que se empiezan a tocar temáticas y se dice lo que dice la Cabalá judía, pero es que a mí no me interesa lo que diga la Cabalá judía. Primero, porque yo no soy cabalista, yo soy cristiano. Otros están usando la mística judía, que son conceptos de brujerías de Israel. Y eso a mí no me interesa porque yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, a mí me interesa la Biblia. Entonces, si yo soy cristiano, se supone que lo que yo predique, que lo que yo enseñe sea en torno a lo que dice la Biblia. Y hoy en día usted ve muchos hijos de Dios que ni la Biblia están usando para traer sus enseñanzas. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay cristianismo sin la palabra. Jesús dijo que es en la palabra donde Él se revela. Y Él dice, escudriñenla porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no se me va a revelar por otro medio que no sea por la Biblia. Lo segundo es el relativismo moral. Yo sé que muchos han escuchado este concepto, el relativismo moral, y es que hoy en día tenemos una situación entre supuestos cristianos que ellos dicen, cuando usted le habla de cosas que la Biblia condena como pecado, ellos dicen, no, eso es relativo, eso era en aquellos tiempos. Incluso hay un tipo por ahí que sale en las redes sociales, supuestamente un hermano en la fe, diciendo que un cristiano puede tener 2 o más mujeres, que eso no es pecado. Mire cómo van las cosas. Y lo peor del caso es que los cristianos de hoy, o la gente que se llama cristiano hoy en día, porque el remanente fiel siempre va a estar ahí, con el fundamento. Pero hay un grupo que se llaman cristianos, que esa gente está más perdido que Adán en el Día de la Madre. Todo el mundo estaba felicitando a su madre, pero Adán no encontraba a la de él, porque él fue creado de la nada. Y hay muchos cristianos así, perdidos en el aire, que no tienen un fundamento. Entonces, cuando encuentran estos tipos que vienen con el relativismo moral, dicen, eso era lo que yo estaba esperando. Hace rato yo quería pegarle un cuerno a mi esposa, pero no sabía cómo justificarlo. Este tipo ahora, que es un hombre de Dios, lo está justificando. Entonces yo voy a tener ahora otra mujer y lo justifico diciendo que eso no es pecado porque Abraham en el Antiguo Testamento o Moisés tenía más de una mujer. Eso se llama agarrar la Biblia y llevarla a mi relativismo moral, donde justifico mis faltas a través de cosas que pasaron hace más de 2000 años atrás y que tenían que ver con cuestiones de cultura y otras cosas que no aplican en este tiempo en el que vivimos. Pero cuando un cristiano no tiene un fundamento, escucha estas posturas y las recibe como una gran revelación. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otra de las cosas que dice Barna que hoy en día se están atacando es el cristianismo cultural sin convicción. O sea, todo el mundo hoy es cristiano. Usted le pregunta a un bandido, delincuente, y dice, sí, yo soy cristiano, yo tengo una buena relación con Dios. Pero tú llegas a la iglesia. No, yo no tengo que ir a una iglesia para tener una relación con Dios. A Dios no se le debe ir a buscar a una iglesia. Ok, entonces esa persona tiene un cristianismo que se va en contra de lo mismo que dice la Biblia. La Biblia dice que los cristianos se congregan en un lugar. ¿Y por qué debemos congregarnos? Porque ahí es donde crecemos en fe, crecemos en conocimiento y nos discipulamos. Entonces, ¿cómo podemos decir que formamos parte de la comunidad de fe si nosotros no estamos haciendo lo que dice la Biblia? Y esto tiene que ver con un cristianismo cultural sin convicción, donde todo el mundo ahora dice que es cristiano, practicando deliberadamente el pecado, justificando su pecado, diciendo que Dios lo aplaude, y nadie le puede cuestionar porque ellos tienen sus propias convicciones. Hermanos, todo esto que estamos viendo y que Barna lo confirma, identifica una sola cosa, que la apostasía se está manifestando en nuestros tiempos.
Pero hay un grupo de gente desenfocada de la realidad bíblica que no sabe leer esto, que ve estas cosas y no las sabe conocer porque carecen de conocimiento. Por eso es que las iglesias deben discipular, preparar y enseñar a los cristianos, no entretenerlos. Pero la mayoría de cristianos tienen responsabilidad de todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque andan detrás de los predicadores que empiezan por las redes sociales. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar una tu troca, Dios te va a hacer millonaria, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a dar esto y esto y lo otro. Y agarramos a Dios y lo ponemos de un modo que, oye, pareciera como que es la lámpara de Aladino, que es un acto de magia. Decláralo, decrétalo y lo vas a recibir. Pero eso no lo dice el Evangelio por ningún lugar. Pero ahora esas nuevas revelaciones son parte de la vida de muchos que profesan la fe. La Biblia lo que me enseña a mí es que si yo vivo lo que yo leo en esta palabra y lo aplico a mi estilo de vida, las cosas que Dios promete me van a alcanzar. Lo puedo decretar, declarar, pero si no lo vivo, no voy a ver resultados. Esto no es magia, esto es resultados. Esto es una vida rendida al que nos llamó. Y por último, Barna dice que parte de las cosas que hoy en día son tendencia, moda, es la pérdida de convicción bíblica. Muchos conocen Biblia, pero no tienen convicción. Muchos dicen, yo debo amar a mi enemigo, pero no aman a su hermano que está cerca de él. Muchos dicen, yo honro a Dios, pero no honro a las autoridades eclesiásticas. Muchos dicen, Dios es mi Señor, pero no se someten a autoridad eclesiástica. Entonces tienen un evangelio donde la cosmovisión es la forma de ver la vida. En su forma de ver la vida, la Biblia no tiene protagonismo. Ellos ven el mundo desde su propia óptica. Y ellos llegan a sus propias conclusiones y Dios tiene que sujetarse a estas personas. ¿Ven dónde estamos hoy en día? Hoy en día estamos en una decadencia moral impresionante. Hoy en día se valora más la voz de un reggaetonero que de un pastor. Un reggaetonero dice tal y tal cosa y la gente va a decir es así como él dice, el pastor está equivocado. Estamos en el tiempo donde los espíritus de demonio, dice la Biblia, que si fuera posible, aún hasta los escogidos van a engañar. Así que pregúntese qué espíritu estoy escuchando. Los que me ven en línea, pregúntense ustedes qué espíritu estamos escuchando. Porque lo que viene de Dios tiene que tener sustento en la Biblia. Termino leyendo esto que Barna publica. Algunos datos que Barna ha destacado que confirman lo que estamos compartiendo es que muy pocos creyentes tienen una convicción, una cosmovisión bíblica consistente. Barna llegó a afirmar que escuche esto, que menos de 1 de cada 10 adultos americanos realmente piensa bíblicamente en todos los aspectos de la vida. De cada 10 personas, solamente 1, de acuerdo a la estadística de Barna, está pensando, tomando en consideración lo que dice la Biblia. Por eso es que ustedes ven que toda la moral, la ética, los valores, todo va hacia el piso. Ustedes pueden creer que en el tiempo de ustedes, pero la música que ustedes escuchaban, cuando no eran cristianos, obviamente, y si la escuchan siendo cristiano, entonces hay que reprenderlos. La música que usted escuchaba cuando no era cristiana, era música de José José, José Luis Perales. Y hoy en día, la música que se escucha hoy en día, ni el mismo diablo la quiere escuchar. Música totalmente deplorable, música que es chatarra, basura, que no dura más de un mes como éxito, porque el contenido es basura. Y lo que es basura no permanece. Así va la cosa hoy en día. Por eso es que la gente de este tiempo no ve la vida como la Biblia enseña que se debe ver, porque se perdieron los valores. Los valores están en peligro de extinción. Muchos jóvenes están dejando la iglesia institucional o entrando en proceso de desconstrucción de la fe. Hoy en día hay un sinnúmero de ideologías diabólicas que están destruyendo todos los fundamentos de la fe. Por ejemplo, le menciono uno, la ideología de género, que está destruyendo al mundo literalmente y que no se predica ni se habla de esto en las iglesias, que tiene países como España cayendo en las desgracias y otros países de América Latina,
donde un niño de 4 años puede decidir si él se siente mujer o hombre y el mismo gobierno le paga la operación si el niño dice que él se siente mujer, y se van por encima de los derechos del padre, hacen lo que dice un niño de 4 años. Mira hasta qué punto la ridiculez y lo absurdo ha tomado dominio en la mente de gente que supuestamente son pensantes. Lo último que yo leí en una revista de actualidad, esta persona propone que a los niños de meses, antes de cambiarle el pamper, hay que preguntarle si él del consentimiento de que se le cambie el pamper. ¿Y cómo se le pregunta a un niño de meses? ¿Te ves cómo están los problemas mentales en el mundo? Están metidos hasta en la élite de los profesionales. Los locos están por un tubo y 7 llaves. Y eso es algo característico de la generación de los últimos días en la Biblia. La Biblia dice que la mente de la gente va a ser corrompida para pensar cosas que van totalmente en desagrado de los principios divinos. Lo que sucedía en los tiempos de Noé no era que solamente se casaban, se daban casamiento, andaban por ahí celebrando fiestas, sino que el designio de todo su pensamiento era contrario a Dios. Y eso es lo mismo que se está moviendo hoy en día. ¿Usted ha escuchado una cosa tan ridícula como decir que para cambiarle el pamper a un niño de meses hay que preguntarle si él está de acuerdo con eso? Y la pregunta es cómo el niño va a dar respuesta si no es capaz de hablar el idioma de su padres, porque apenas está llegando al plano terrenal. Pero así va el mundo. Y la gente ve estas cosas como grandes pensadores. Los problemas mentales hoy usted lo ve en todos los niveles. Ya eso no es algo que se ve solamente en cierto extracto de la sociedad. En todos los niveles usted ve gente que están locos y proponiendo cosas locas. ¿Me están siguiendo? Termino con esto. Barna también ha advertido que muchas iglesias están produciendo asistentes religiosos, pero no discípulos sólidos. Dese cuenta hoy en día que iglesias se llenan donde la predicación del predicador no tiene un fundamento bíblico. Pero esas iglesias usted la ve que la gente se llena, la gente llega a buscar y que Dios y que esto y que lo otro. Usted dice, pero ¿y la doctrina, la enseñanza de Cristo, dónde está? Vivimos hoy en una generación donde la comida chatarra espiritual pareciera que es lo más efectivo porque es lo que la gente más está buscando. La gente hoy no quiere que se le confronte el pecado y se le hable la realidad del evangelio. La gente quiere que lo hagan sentir bien, aún ellos estando mal. Y eso es señal de hipocresía. Los que te dicen que estás bien cuando andas mal son hipócritas. Y los predicadores que no te están predicando Biblia y que te están entreteniendo son instrumentos del diablo. La predicación debe ser para llamar a salvación al pecador, y los que son cristianos deben ir a una iglesia a discipularse. El crecimiento de una iglesia se mide por cuánta gente está siendo discipulada, no por cuánta gente llega. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús no dijo, vayan y llenen espacios. Todo esto es señal de los últimos tiempos. Todo esto es señal de la decadencia espiritual que se vive. Otro punto repetido en sus estudios es que muchos cristianos mezclan Biblia con ideas culturales modernas, creando una fe sincretista. Mire, yo he visto casos, y ya voy a salir de ahí porque esta es la introducción, una introducción larga. Yo he visto casos de personas que están casadas con una persona del mismo sexo y se congregan en una iglesia y los pastores le dicen que ellos van para el cielo porque Dios es amor y Dios celebra el amor. ¿Qué hacemos con ese tipo de gente? Que el pastor donde ellos se congregan, supuestamente un pastor evangélico que usa la Biblia para enseñar, le está diciendo a ellos que ellos están bien delante de Dios cuando la Biblia desde Génesis, Apocalipsis y claramente en el libro de Romanos dice que Dios no aprueba la relación entre personas de un mismo sexo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Decirle, no, eso está bien entonces porque Dios es amor. Dios es amor ante todo. Estamos confundiendo lo que es amor con pecado. Dios ama, pero aborrece el pecado. Dios no celebra el pecado. Dios no justifica el pecado. Lo que está mal delante de Dios está mal. Eso no se maquilla de ningún modo. Entonces, todo esto que estamos viviendo refleja una sola cosa. ¿Qué? Que hay espíritus de demonio atacando a la humanidad y que hay muchos cristianos con miopía espiritual que no están viendo correctamente y están
diciendo a las cosas que no vienen de Dios, eso es de Dios, y a lo que viene de Dios lo están resistiendo por falta de conocimiento. La ignorancia es la peor tiniebla que puede experimentar un hijo de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la Biblia. Si no hay conocimiento bíblico, con facilidad nos engañan. Este tema de la gran tribulación es un tema muy extenso. No creo que lo pueda hacer en una prédica porque no me gusta andarme por las ramas, me gusta profundizar en el texto sagrado. Así que yo voy a dar un resumen de esta doctrina tan importante de la gran tribulación, que es el juicio de Dios, un periodo especial dedicado a Israel, porque a través de ese proceso de juicio, Dios va a hacer que Israel se humille delante de él, y a través de ese proceso de juicio, Dios va a castigar a todo aquel que no quiso escuchar la gracia de Dios y que esté vivo en esos días. Todo aquel que se hizo duro, que se hizo fuerte, que resistió el mensaje del evangelio, a esa gente, si están vivos en esos días, Dios lo va a castigar a través de la gran tribulación. Así que este tema es tan profundo y hay tanta información que por lo menos tengo 4 puntos a tratar, y esto no tomaría horas, así que voy a aterrizar rápido esto porque a ustedes les gusta aprender, pero les gusta que le den la información en 30 minutos. Información seria no se puede pasar en 30 minutos. Amén. Vamos a estudiar el tiempo de la tribulación. ¿Qué tiempo dura la tribulación? La naturaleza de la tribulación, el propósito de la tribulación y la terminología de la tribulación. Algunos estudiosos, y no voy a entrar en esos puntos, algunos estudiosos o algunos grupos tienen varios puntos de vista en relación a esta doctrina. Están los que creen que se van ante la gran tribulación, que eso somos nosotros. Están los que creen que se van a mitad de la gran tribulación. Están los que creen que se van después de la gran tribulación. Y están los que creen que no hay gran tribulación. Nosotros somos de los que creemos que hay una tribulación, que vamos a ser quitados antes de que esto comience, y después se van a desatar los juicios sobre la tierra, pero los juicios se van a desatar bajo un espíritu de engaño. Hay un espíritu de engaño muy fuerte golpeando a la humanidad, y muchas personas no están detectando eso porque pasan más tiempo con el dedito dándose arriba en el teléfono que metido en la Biblia. Y cuando yo no conozco Biblia, no sé percibir lo que se está moviendo a mi alrededor. El tiempo de duración específica de toda la tribulación lo encontramos en un solo lugar en la Biblia, que es el texto que leí de Daniel 9:27, donde dice que él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí se refiere a Israel. Para ir al punto, el anticristo va a aparecer en un momento donde la tierra estará a punto de experimentar lo que se le conoce como una tercera guerra mundial. Por eso es que algunos estudiosos creen que estos días que estamos viviendo son los días en los que se va a manifestar el anticristo, porque donde quiera que usted se mueve, donde quiera que usted encienda un televisor, usted ve caos por todas partes. Ahora hay un virus nuevo que amenaza y que dicen que otra vez se va a cerrar el mundo. Hermano, si estas cosas tienen a la gente llena de incertidumbre, de inseguridad, y esto no es ni un poquito de lo que se va a desatar en la gran tribulación, imagínense cómo será cuando aquellas personas que se queden en este plano terrenal experimenten el infierno en la tierra. Para que usted tenga una idea, el COVID-19 y este nuevo virus, algunos dicen que no es un virus nuevo, que es un virus que tiene mucho tiempo, pero no entiendo por qué no hay una vacuna, pero ese no es el tema. El punto es el siguiente, que si un virus en el 2020 nos encerró, y ya se está hablando de que se pudiera encerrar, otros dicen que no, otros dicen que sí. Ahora acaban de descubrir un nuevo brote con 100 personas, precisamente en República Dominicana, en un crucero. Imagínese usted, cuando venga la gran tribulación, que dicho sea de paso, hay millones de virus en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur, que están dormidos. Que la ciencia dice que por el calentamiento global, si eso se desata, ellos dicen, eso va a exterminar a la humanidad. Eso va a ser un apocalipsis. Y la Biblia enseña que esto, lo dice en el libro de Job, que esto está preparado para la gran tribulación. No tengo tiempo para entrar ahí porque ustedes no aguantan una prédica de más de 45 minutos. Entonces no les voy a dar más información para que no se estén durmiendo. Pues ya vienen con batalla y lucha, y después que se meten durmiendo en el mensaje, entonces la cosa empeora. Pero oiga, en el libro de Job se habla acerca de todos los virus que van a ser desatados en medio de la gran tribulación. Virus que van a traer una situación de horror, algo nunca visto en la humanidad. Si 2 virus que últimamente en estos últimos
5 o 6 años se han manifestado, imagínense cuando el Apocalipsis se manifieste. Pero gracias a Dios que los verdaderos cristianos no van a estar aquí. Aquí se van a quedar aquellos cristianos wichiwachi, que no se preocupaban por ser cristianos conforme a la Biblia, sino que eran cristianos por religión. Esa gente se va a quedar en la gran tribulación. Algunos van a perder la vida en la gran tribulación y otros van a seguir vivos hasta el final de la gran tribulación. Y esa gente no va a poder comprar, ni vender, ni comer, va a tener que andar escondido por ahí, deshacerse de toda tecnología, porque en ese sistema la gente lo van a ubicar a través de la tecnología. No tengo tiempo para entrar ahí, pero hay mucho que decir y poco tiempo para hacerlo. Así que el anticristo va a aparecer en un momento de caos, donde él va a hacer un acuerdo con Israel, las naciones de la tierra, un acuerdo de paz por 7 años. Cuando se firme ese acuerdo de paz, Israel vuelve otra vez a adorar a Dios y se va a hacer el templo, que muchos dicen que estamos ya en la gran tribulación, pero todavía no se ha reconstruido el templo. Entonces, ¿cómo podemos estar en la gran tribulación si no está el templo? Pero es falta de sentido común a veces que se le va a la gente. Hay gente que viven 24/7 desenfocados, que la guagua los dejó, que perdieron la lupa mental, o la brújula mental, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace este acuerdo, viene un tiempo de paz de 3 años y medio. Va a ser una paz tan impresionante que la gente se va a enviar regalos, literalmente lo dice la Biblia. Se van a enviar regalos unos a otros, porque va a reinar la paz en todo el mundo, no en un solo lugar, en todo el mundo. Y para que esto se logre, se necesita un gobierno central, un solo gobernante. ¿Y sabe usted quién fue el primero en hablar de esto en el 1900, del 90 al 92? George Bush padre fue el primero en decir que necesitamos un mandatario mundial para traer la paz en el mundo. Después lo dijo uno de esos padres católicos, que no me acuerdo el nombre, dijo que se necesita un mandatario mundial para traer la paz en el mundo. Y están ahora mismo trabajando en algo que muchos de los cristianos, repita conmigo, ¿cuántos cristianos desenfocados? Pero dígalo así como dicen los caribeños, desenfocado, no desenfocado. Dígalo como dicen los caribeños, desenfocado. Porque están haciendo lo que se le conoce como el gran reseteo y la gente no se da cuenta que ese es otro tema. Están reseteando la humanidad para poderla gobernar con facilidad. Le invito a que compren un libro de Agustín Laje que se llama Generación de Idiotas. Y ya yo le he dicho a ustedes lo que es un idiota. Un idiota es una persona que no piensa correctamente. Que usted le dice que usted vio un elefante volando y le dice que tú viste un elefante, pero ¿tú estás seguro? Sí, yo vi un elefante volando, lo vi allí en el downtown. ¿De verdad tú viste un elefante volando? Wow, me hubiese llamado para llevar mi teléfono y tomarle una foto, porque yo sí he querido ver uno de esos elefantes que vuelan, porque he escuchado tanto de ellos. Esa es la generación en la que vivimos, donde lo ridículo y lo estúpido pasa a verse hasta filosófico. Y a eso le llaman los estudiosos de la conducta humana, le llaman el gran reseteo. Están cambiando la forma de pensar, están llevando a propósito al ser humano a una conducta inerrante, o errante, mejor dicho, errante para con facilidad poder aplicar cambios que un grupo de gente llena del diablo entiende que son necesarios. Por eso están promoviendo cosas que van en contra de Dios. ¿Me están siguiendo? Y no tengo tiempo para entrar ahí. Pero todo esto tiene que ver con lo de la gran tribulación. La Biblia enseña que al final de 3 años y medio, en esta última semana, que le llaman la semana 70 de Daniel, esta última semana, que son 7 años, a la mitad de esos 7 años, que son 3 años y medio, él rompe el pacto y se manifiesta como siempre fue Satanás. En ese momento, la Biblia enseña que se desata literalmente el infierno en la tierra. Ya lo que separa el plano terrenal del plano espiritual va a ser quitado ese velo. Y la gente podrá ver con sus ojos físicos, literalmente, a los demonios. Gracias a Dios que los cristianos no van a estar aquí. La gente va a ver literalmente a los demonios, ya no di que en un sueño, ya no por una película o por una sombra que pasó por allí, literalmente con sus ojos lo van a ver.
Y muchos demonios le van a decir, cristiano hipócrita, tú que te congregabas en una iglesia, que era un charlatán, dime ahora. Pastor sinvergüenza, que decías que era cristiano, que era líder de una iglesia y eras un charlatán, dime ahora. Van a ser días nunca antes vistos. Van a ser días que la humanidad nunca ha experimentado. Esto lo dice con claridad en el libro de Mateo. Días que nunca antes se han experimentado. La firma del pacto es lo que dará inicio a la semana de 7 años que se le conoce como la semana 70 de Daniel. La gran tribulación termina después de 7 años con la segunda venida de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 21. O sea, nosotros vamos a estar en el cielo con Jesús. Primero, tribunal de Cristo, 3 años y medio. 3 años y medio, las bodas del Cordero. Y luego descendemos cuando este conflicto está aquí en la tierra entre demonios y seres humanos. Y aparecemos montado en caballo con lino fino y el Señor con nosotros. Oiga lo que dice Apocalipsis 19, 11 hasta el 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Eso es cuando nosotros aparecemos con Jesús. He aquí vi el cielo abierto. Perdón, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, les seguían en caballos blancos. Repita conmigo, esos somos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, ese día va a haber de parte del Señor un juicio donde va a haber muchas muertes de las naciones del mundo que se levantan contra Israel, que van a exterminar a Israel. Zacarías capítulo 12, clama a Jesús. Israel se le abre el entendimiento y se dan cuenta que al que crucificaron fue al Hijo de Dios. Dios derrama sobre ellos espíritu de oración en medio de la gran tribulación. Ellos empiezan a orar a Jesús, toda la nación. Jesús desciende con nosotros montado en caballos, vestido de lino finísimo, y Jesús destruye a todos los ejércitos del mundo, y las aves de rapiña van a comer esa carne de esos cuerpos. Son días terribles los que le esperan a las personas que no quisieron recibir el amor y la misericordia de Dios. El versículo 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, o sea, la bestia de la Trinidad de Satanás, juntamente con los príncipes y gobernantes de la tierra, de los ejércitos del mundo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Eso somos nosotros. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, ese día va a haber una gran matanza. El Señor va a destruir a todos sus enemigos, a todos esos gobiernos corruptos y a toda esa gente que se va a dejar influenciar del diablo para ir a destruir a Israel. El Señor lo va a destruir con sus labios, con su boca. Dice Pablo que Él va a soplar y al momento van a caer muertos. Y van a venir esas aves de rapiña a comerse toda esa carne de esa gente muerta. Eso se ha cumplido. Lo que va a ser la gran tribulación no ha sucedido aún, por si usted escucha predicadores desenfocados diciendo que estamos en la gran tribulación. Eso no ha sucedido aún, y cuando suceda, eso no va a tener precedente, no se va a parecer a nada más que solamente a ese mismo hecho.
porque no ha pasado algo así en la tierra. Este periodo, conocido literalmente como el infierno en la tierra, se divide en dos mitades iguales de 3 años y medio cada una. En dos mitades iguales de 3 años y medio cada una. En los 3 años y medio, el anticristo se revela y rompe el pacto de paz con todas las naciones e instala una imagen abominable de sí en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén todavía no se ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos estar en la gran tribulación si el templo no se ha hecho todavía? Entonces, cuando el templo esté hecho, que él rompe el pacto, él se sienta en el templo en Jerusalén y dice: yo soy Dios. Yo gobierno las naciones de la tierra. Y ahí se va a desatar juicio por todas partes, como lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. La Biblia menciona que con mucha regularidad, la última mitad del periodo de 7 años, refiriéndose a ella de varias maneras. La Biblia le llama los 42 meses, donde el anticristo tendrá dominio absoluto sobre la humanidad. Esto lo dice Apocalipsis 11:2. Pero él partió que... Vamos con calma. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando habla aquí de los gentiles, son las naciones de la tierra dirigidas por el anticristo que van a ir contra de Israel, van a matar a las mujeres, a violar a las mujeres, a las niñas, van a matar a los hombres, a los ancianos. Va a ser una persecución horrible contra Israel, no de un país, no de un grupo, sino todas las naciones de la tierra irán contra esa tierra santa, porque ellos tienen que pasar por ahí porque negaron a Jesús, el Salvador que vino a sacarlos de la vida de pecado. Ellos terminaron crucificándolo, y cuando venga la gran tribulación, a través de la gran tribulación, Dios los va a quebrantar para que se conviertan al evangelio de Cristo. La Biblia también le llama a la gran tribulación, le llama por un tiempo, por tiempos o por medio tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 25 y Daniel 12:7. Puede leer los textos para ganar tiempo en su casa. También la Biblia le llama la gran tribulación, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 21. Este sí lo voy a leer porque este texto indica algo muy importante. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, la gran tribulación es un periodo especial y específico que no ha sucedido nunca, y después de ese día nunca más volverá a suceder. Es un periodo que está hecho para que la gente literalmente vea a los demonios cara a cara y vean el furor de la ira del mundo de las tinieblas. La última mitad de la gran tribulación será muy intensa. Se desatarán horrores indescriptibles sobre la humanidad, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. El texto dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, va a blasfemar al mundo, va a hablar grandes cosas contra la humanidad, va a torturar a la humanidad con todo su poderío demoníaco. ¿Alguien quiere estar presente en ese tiempo? Pues si no queremos estar ahí, debemos revisarnos. Porque cuando la Biblia nos deja estas enseñanzas es para que nos cuidemos. Esto no se predica hoy en día. Y esto debiera ser predicado, porque hoy en día hay desorden en la vida de mucha gente. Se llaman cristianos. Hay desorden en todas las áreas de su vida. Y todo lo que buscan son mensajes bonitos, elocuentes, que me haga sentir bien, que les respalda en su rebeldía. Que Dios nos ayude. Vamos a ver ahora la naturaleza de la tribulación. Voy a vuelo de pájaro para que a usted no se le haga muy largo el mensaje, porque, como dije, lamentablemente la gente quiere aprender, pero no retiene más de 40 minutos de enseñanza. La naturaleza de la tribulación, pudiéramos resumirla muy bien con una sola palabra: algo horrible. La Biblia describe gráficamente ese tiempo con el comienzo de dolores. Mateo 24:8.
Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Nosotros no estamos viviendo principios de dolores todavía. La tierra no sabe lo que es vivir principios de dolores. En medio de la gran tribulación va a haber un terremoto mundial que la ciencia habla de él. Y es curioso que la ciencia, los científicos, que en su mayoría ellos dicen que Dios no existe, miden todas las cosas en relación a ciencia, no a fe. Ellos dicen que así como dice Apocalipsis, oiga lo que dicen los científicos tienen más entendimiento que mucha gente que se congrega en una iglesia y no conocen a Jesús. Los científicos dicen que va a suceder tal y cual lo dice Apocalipsis y ellos explican por qué. Ellos dicen, cuando vemos todo lo que está sucediendo con el sol, los famosos tsunamis solares, que son unas explosiones extrañas que desde el 2008, si mal no recuerdo, están surgiendo en el sol. Ellos dicen que esto va a traer un desequilibrio sobre la tierra y que va a venir un terremoto tan fuerte que miles y miles de vidas van a morir. Ellos dicen, la tierra, como dice la Biblia, la tierra va a moverse como un ebrio. Eso es lo que en cualquier momento puede suceder por la falla de San Andrés, por otra falla que hay en el mundo y por las explosiones extrañas que está teniendo el sol. Pastor, ¿qué tiene que ver el sol con esto? Bueno, la ciencia enseña que cuando el sol se desestabiliza, afecta a la luna, y si la luna se desestabiliza, afecta todo lo que tiene que ver con el movimiento de las aguas en el mundo y el movimiento y la rotación de la tierra, lo cual va a traer ciclones nunca antes vistos y movimientos en la tierra nunca antes vistos, como terremotos. Lo que viene nunca se ha visto. Si ustedes lo quieren ver, quédense, pero yo procuro irme en el rack. Y si alguno se quiere ir conmigo, pues vamos a ponernos donde el jefe nos vea, para que cuando él venga nos podamos ir con él. Amén. Mateo describe como una gran tribulación lo que va a suceder en aquel entonces. Lo leímos en Mateo 24:21. Y en Mateo 24:29 se le llama la tribulación de esos días. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La ciencia también confirma. Este documental está publicado en YouTube. Lo único es que no me sé el nombre. Está hecho por Discovery o por History Channel. Ahí ustedes pueden entrar, ver lo que dicen los científicos en relación a cómo se van a dar las cosas, y a los teólogos que están presentes mientras se va explicando esto desde la ciencia. Los teólogos van diciendo, esto lo dice la Biblia en tal y tal libro, versículo tal. La Biblia no miente, que es otra cosa que estamos viendo hoy en día, supuestos predicadores diciendo que la Biblia está llena de errores. Saquen ese predicador de su teléfono, ¿oyeron? Esos tipos están mal y ustedes están peores si lo escuchan. Ustedes están peores escuchando a esos idiotas. ¿Aló? El periodo de la tribulación será de 7 años de juicio, ira y furia divina sin comparación. La Biblia compara varias veces estos juicios con dolores de parto, como lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 4 hasta el 7. Léalo en casa. Dice que aquellos días serán como el dolor de parto cuando una mujer va a dar a luz. También lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Toda mujer que está aquí sabe, si ha tenido hijos, lo difícil que es cuando se da luz. A la mitad de la gran tribulación, mientras va avanzando, estos días de dolores, la Biblia dice que se van a desatar en medio de estos días de dolores, se van a desatar 3 oleajes sobre la tierra de juicios, cada uno acompañado de 7 niveles. Y para lo que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, amigos teólogos, es impresionante ver que mientras se habla de los juicios, no se menciona a la iglesia por ningún lado. Porque la iglesia está allá arriba con él. Y cuando empiezan esos juicios, en esos 3 oleajes, mire el segundo oleaje, cómo va a ser.
El segundo oleaje de juicios son los juicios de los 7 sellos. ¿Y qué encierran estos 7 juicios en el primer oleaje? Primero, el primer sello, que lo encontramos en Apocalipsis 6, 1 hasta el 2, que es el caballo blanco, que es el anticristo. La gente tendrá el privilegio de confirmar lo que se le predicó por mucho tiempo a aquellos que se quedaron. Aquellos que dicen, eso es mentira, la Biblia no es así como usted dice, el Apocalipsis no es un libro profético, que esto y lo otro. Esa gente va a tener la desdicha de ver cara a cara a Satanás, al anticristo manifestarse delante de ellos si están vivos en esos días. Segundo sello que se menciona en Apocalipsis 6, 3 al 4, el caballo rojo o bermejo, que habla de guerra. El tercer juicio, el tercer sello, se encuentra en Apocalipsis 6, 5 hasta el 6, que es el caballo negro, que habla del hambre. Habrá hambruna sobre la tierra. La gente se comerá hasta los cuerpos de otras personas. Eso será impresionante. Esas películas que ustedes ven de zombies, cosas así, no será así, de que muertos vivos, pero sí se le hará persecución a los débiles para quitarle la vida y comerse la carne, entre otros, de tanta hambruna que habrá. Cuarto sello, Apocalipsis 6, versículos 7 al 8, caballo pálido o amarillo, la muerte y el infierno. La gente va a experimentar muertes y algo que quiero decirle en relación a esto. La muerte va a dejar de operar por unos meses. Y dice la Biblia que la gente deseará morirse, pero no podrá morirse. Muchos intentarán suicidarse, darse un disparo en la cabeza y se van a volver a levantar. Porque la muerte estará en Cancún, allá de vacaciones, tomando piña colada, diciendo, yo no me llevo a nadie. Que todo el que se suicide, que se quede vivo para que experimente lo que fue no escuchar la voz de Dios cuando llamó bajo el amor del evangelio. Número 5, quinto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Los mártires en el cielo, que esas son las almas que Juan ve, que Juan es una tipología de la iglesia en el libro de Apocalipsis, que es quitado de en medio antes que empiece la gran tribulación en el capítulo 4. Y Juan dice, y estas almas que están aquí, el Señor le va a decir, esos son los que lograron escapar de la gran tribulación, los que no contaminaron sus vestidos. O sea que en medio de la gran tribulación se van a salvar personas, pero se van a salvar perdiendo su vida por amor a Jesús. Yo prefiero irme en el rapto para no pasar tanto trabajo después. Sexta trompeta, perdón, 7 sellos, el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 hasta el 17, dice que habrá caos y devastación universal. Por todas partes la gente andará corriendo al caos y a las cosas que estarán sucediendo. Terremotos por donde quiera, matanzas por donde quiera, demonios persiguiendo a las personas por donde quiera. Donde quiera que las personas se muevan, va a haber inseguridad. Nadie va a estar seguro en ningún lado. En el único lugar que pueda estar seguro es en la presencia de Dios. Y séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 hasta el 2, las 7 trompetas, que esta es el segundo oleaje o la segunda oleada de juicios. La primera trompeta la encontramos en Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 7, que es granizo, sangriento y fuego. Un tercio de la vegetación queda destruida. Del cielo va a llover granizo y fuego. Hemos visto eso anteriormente. Han sucedido casos parecidos, pero no a esta magnitud. Y de eso hay datos, pero no voy a entrar en eso. No tengo el tiempo. Segunda trompeta la encontramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 hasta el 9. Fuego del cielo, un tercio de los océanos queda contaminado. O sea que va a haber falta de agua potable. Y eso sí desata el caos en el ser humano. El ser humano puede pasar días sin comer, pero no puede pasar días sin tomar agua. Y cuando el agua se convierta en el oro de aquel entonces, la guerra y el caos y la situación va a ser al extremo. Pregunta, ¿hemos visto algo así en la actualidad o a lo largo de la historia de la humanidad? Nunca se ha visto algo así. No sé por qué hay predicadores que dicen que estamos viviendo la gran tribulación, otros dicen que ya pasamos la gran tribulación. Eso no tiene sentido. Eso es ridículo decir esas cosas. Pero como lo ridículo hoy en día está de moda, muchos lo creen. Tercer trompeta la encontramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 hasta el 11.
Estrellas que caen, estos son meteoritos, obviamente. Una estrella todos sabemos que termina la Tierra al momento. Son meteoritos, una lluvia de meteoritos que va a haber en aquel entonces, un tercio del agua potable queda contaminada. No solamente va a haber poca agua, sino que la que queda se va a contaminar con la caída de los meteoritos. Cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, oscuridad, un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscurece. Los científicos dicen precisamente que el sol en algún momento se va a apagar y que puede que dure 1 o hasta 3 meses. Y ellos dicen que eso va a desatar un caos. Oiga lo que Dios está haciendo. Dios está usando a la ciencia que dice que Dios no existe para que la ciencia confirme lo que muchos cristianos, muchos predicadores no quieren hablar. Porque hoy en día muchos lo que buscan es un mensaje que haga sentir bien a la gente. Pero una persona que enseña el mensaje de Dios no busca hacer sentir bien a nadie. Busca explicar y decir las cosas que Dios quiere que sean escuchadas. Porque eso es amor. Decirle a las personas lo que está por venir para que se cuide. Amor no es hacerte sentir bien. Amor es decirte lo que necesitas saber para que logres escapar de aquel día. Quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 hasta el 12. Invasión de demonios. Tormento 24/7. La gente que nunca ha visto literalmente un espíritu malo, en aquel día lo va a ver cara a cara. Ellos van a hablar con esas personas y va a ser espantosa esas figuras que se van a manifestar. Número 6, la sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13 hasta el 21. Ejércitos de demonios matan a un tercio de la humanidad. O sea que no solamente se van a manifestar para atormentar, sino que van a matar a un tercio de la humanidad esos espíritus malos. ¿Se ha visto algo así anteriormente? Entonces, ¿por qué hay predicadores que dicen que estamos en la gran tribulación? Si estas cosas parecieran una película de ciencia ficción, pero que realmente es algo muy claro y muy serio que se va a manifestar en aquellos días. La séptima trompeta la encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 hasta el 19. El reino, aparece en ángeles anunciando el reino de Cristo. Y la tercera oleada, y con esta voy a terminar esta primera parte de la gran tribulación para el próximo domingo seguir con la segunda parte. La tercera oleada de juicios que se van a desatar sobre la tierra. Los juicios de las 7 copas. Y estos juicios van a ser, para los que lo estén experimentando en aquel día, van a ser como juicios eternos. Esa gente va a sufrir tanto que un segundo para ellos va a ser como años. Porque va a venir toda la desgracia del infierno, todo lo demoníaco sobre la humanidad y los va a arropar y no va a haber oración que cuente. Ahí di que en el nombre de Jesús, demonios, suéltenme. Se van a burlar y van a decir en el nombre de Jesús. Nos sujetábamos mientras estabas en el tiempo de la gracia. Ahora estamos en el tiempo del juicio. Tenemos licencia para operar 24/7 por 3 años y medio. Puede llamar a Jesús, puede llamar a Santa Cachucha de Asís, puede llamar a la Virgen, puede llamar a todos los que tú crees que tienen poder y aquí nadie te va a ayudar. Porque se nos dio licencia por 3 años y medio. Va a ser terrible. Yo estaba viendo muchos cristianos dándose por el pecho, esos cristianos falsos que se quedaron, que le mentían al gobierno llenando los impuestos, que eran charlatanes, corruptos. Cuando se queden ahí, usted va a ver, ay Dios, ayúdame, Dios, ten misericordia. Y Dios le va a decir, pero yo tuve misericordia de ti desde que tú naciste y te anuncié el evangelio de que naciste y supuestamente te convertiste y nunca me quisiste escuchar. Ahora que está la desgracia, ahora yo soy Dios. ¿O no es así? Que así somos los seres humanos. Cuando necesitamos a Dios lo buscamos como un calmante, como una aspirina. Cuando no necesitamos a Dios, lo echamos a un lado y seguimos la vida como la vivíamos, envuelto en el pecado. Pero cuando viene la desgracia, ay, ¿por qué Dios me permite eso? ¿Y quién te dijo que Dios te permitió eso? Si uno va a recoger lo que uno siembra. No es que Dios permite, es que vos estás recogiendo lo que sembrás.
Por eso tenemos que sembrar con sabiduría. Termino con los 7 juicios de las 7 copas. La tercera oleada de juicio que viene sobre la humanidad. La primera copa la encontramos en Apocalipsis 16:2. Esta es úlcera sobre la tierra. Úlcera en los alrededores, úlcera en los adoradores del anticristo. Todo el que se puso el sello, todo el que adoró a Satanás, todo el que le dio gloria al diablo, le vendrá úlcera en medio de la gran tribulación. Enfermedades terribles, cosa nunca antes vista. Segunda copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Sobre los mares, estos se convertirán en sangre. Así como pasó allá en Egipto, en el tiempo de Moisés, va a pasar otra vez. Incluso hay lugares donde el agua se ha convertido como en sangre. Pero esto va a ser algo muy especial y muy característico de la gran tribulación. La tercera copa en Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 hasta el 7, dice que sobre el agua dulce también esta se va a convertir en sangre y los mares también. En Apocalipsis 16, 3 lo dice. Cuarta copa, Apocalipsis 16, 8 hasta 9, dice la Biblia que vendrá un calor abrasador que empezará a dañar el cuerpo de la persona, literalmente como si estuvieran hirviendo en una estufa. Ustedes saben que la capa de ozono se está viendo afectada desde hace mucho tiempo y hay gente que tratan de echar este tema a un lado. Hay países en Europa donde se recomienda en el verano, por orden del gobierno, que la gente use crema para guardarse los rayos solares porque la capa se está afectando. Si la capa de ozono se afecta, que va a suceder en la gran tribulación, el sol literalmente va a matar a la gente. Gracias a Dios que los cristianos no van a estar aquí. Pero todo el que esté en ese momento va a desear no haber nacido. Quinta copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 hasta el 11. Sobre el reinado del anticristo vendrá oscuridad y pánico. La tierra se le va a ir la luz. Y va a haber un pánico y un temor en la gente nunca antes experimentado. Imagínese si usted le da trabajo bajar al basement con la luz apagada. Imagínese cuando esté la gran tribulación. ¿Aló? Si usted ve cosas raras en su casa y se asusta, como me pasó a mí una vez que yo pasaba toda la noche cuando iba a salir del basement para subir la escalera, yo veía algo allá que se movía así. Yo decía, esto será un demonio. Y me ponía a reprender al diablo, esto y lo otro. Y un día decidí subir con la luz encendida y me di cuenta que había un espejo al final y que había una lucecita cerca de mí y reflejaba mi sombra allá y yo me veía cuando pasaba y yo pensaba que era un demonio. Y ya andaba asustado. Imagínese cuando se derrame un espíritu de pánico sobre la gente. Yo no sé a cuánto le ha dado un ataque de pánico alguna vez, pero yo he visto eso en gente precisamente que usan cocaína. Yo vi eso en un amigo un día que me dio hasta pena. Que él se encerraba en un closet y decía, están afuera, vinieron a buscarme para matarme. Yo decía, ¿pero quién? Y yo miraba por la ventana y decía, aquí no hay nadie. Vinieron a matarme, no hable duro. Un ataque de pánico y duraba ahí hasta el otro día que se le pasaba la nota. Y en ese día del juicio, esa quinta copa, se va a derramar oscuridad sobre el mundo y un ataque de pánico sobre cada ciudadano. Sexta copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice que sobre el río Éufrates se manifestará el Almagedón. Y la séptima copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 hasta el 21, sobre el aire, el Señor va a derramar granizos y fuertes terremotos a nivel mundial. El próximo domingo vamos a estar viendo otras cosas más que van a suceder en relación a la gran tribulación. Este es un tema, como le dije, muy profundo que debiera ser explicada cada cosa, pero como es una prédica, tengo que ir a vuelo de pájaro y pidiéndole a Dios que ustedes hayan sido edificados, porque de eso se trata la predicación, que la gente aprenda, no que salgan por ahí. Yo fui bendecido
¿Y qué aprendiste? Yo no sé, pero salí bendecido. No, pues entonces ubícate. Tienes que crecer. Si eres cristiano y no estás creciendo, entonces tienes un problema grave. Amén. Así que yo le pido al Señor por los que están en línea, que amen el crecimiento, que amen el aprender Biblia, porque en el tiempo que vivimos hay espíritus de engaño que se están manifestando. Hay falsos maestros por todas partes. Es el tiempo donde debemos volver a la palabra, enfocarnos en lo que dice esto y ser discípulos de Cristo en el orden que lo presenta la Biblia. Dios le bendiga y si el Señor permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.